Iglesia, muy buenos días. El Señor les bendiga en sobremanera. Quiero iniciar este tiempo unidos en oración desde su casa. Yo le invito a que levante sus manos desde el lugar donde usted se encuentra. Le invito a que cierre sus ojos y que juntos oremos al Señor en esta mañana. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Padre, porque en nuestro corazón se entona la canción y juntos podemos decir a voz en cuello, pero con una fe intacta: cuán grande es el Señor Dios, cuán grande eres tú, Espíritu Santo. Hoy en medio, Señor Dios, de nuestras vidas, de nuestros días, se levanta una generación, Señor, que canta cuán grande es el Señor. Una generación que no se deja derrotar por el miedo, una generación que no se deja derrotar por la incertidumbre, una generación que confía plenamente porque nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo purificada, nuestra fe está siendo sometida a prueba y saldremos adelante porque el Señor, el Espíritu de Dios nos acompaña y está con nosotros en esta mañana, está con nosotros en nuestros días y está con nosotros en cada momento, aun cuando dormimos. Tú eres, Señor, quien cuidas nuestros sueños, aun cuando estamos en nuestros hogares. Eres tú quien cuidas de nuestras viviendas, Espíritu Santo. Hoy levantamos nuestras manos en acción de gracias. Hoy levantamos nuestras manos en acción de rendición delante de tu presencia. Hoy yo clamo, Señor Dios, y oro por una iglesia que se humilla delante de ti. Hoy yo clamo por hermanos firmes en la fe. Hoy yo clamo por discípulos verdaderos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor mío, hoy clamo junto con ellos, Padre, aunque no nos podemos oír, Espíritu Santo, Señor, sé que somos uno por medio de tu Espíritu. Nos une, Señor, una misma fe en ti, nos une un mismo bautismo, nos une, Espíritu de Dios, lo que tú eres para nosotros, Señor Dios, el amor que tenemos por ti, Espíritu de Dios. Eres grande, eres maravilloso, y entrego este tiempo de la predicación de tu palabra en tus manos, amado Señor Dios. Padre, dirige este momento. Padre, permite que la transmisión, que la internet, Señor Dios, en cada hogar, desde este lugar, Señor, sea propicia para que tu palabra sea escuchada, Señor. Gracias por los corazones que fielmente se conectan, Señor Dios, por medio de estos tiempos, Espíritu Santo, y te pido que la bendición, aquella que no añade tristeza, que proviene de ti, sea llegando a cada corazón, sea llegando a cada hogar, sea llegando a cada vida, por el poderoso nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, el cual levantamos, el cual exaltamos, Espíritu de Dios. Que poder del cielo sea descendiendo sobre cada familia, sobre cada iglesia reunida en su casa, Señor celestial. Espíritu Santo, te ministro a ti, Señor Dios, con toda la reverencia, con todo el respeto, con todo el amor, y te pido, Señor Dios, desciende como un viento recio sobre nuestros hogares, desciende como ese soplo de vida sobre nuestros corazones, amado Señor Dios. Padre, lleva nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia para que podamos reposar, descansar, Señor, en tu perfecta paz, Espíritu de Dios. Hoy yo quiero darte gracias y bendecirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te suplico que los corazones se dispongan para que podamos estudiar tu palabra en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En esta mañana, iglesia, permítame usar este tiempo para compartirle unos pensamientos acerca de Éxodo capítulo 33. Ciertamente, este será nuestro pasaje de estudio en esta oportunidad y lo invito a que abra su Biblia allí, Éxodo capítulo 33. Y quiero contarle que la razón por la cual llegamos esta mañana a esta porción de las Escrituras es que en mis meditaciones diarias con el Señor recordé el pasaje que dice: y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y eso impactó mi vida por unos segundos una vez más. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y para los que amamos a Dios y anhelamos profundizar cada día más nuestra relación con Él, estas palabras por ningún motivo pasan desapercibidas y antes bien se llevan toda nuestra atención.
Espero que usted en esta oportunidad pueda sentir lo que yo siento. Y me refiero es a ese interés por saber cómo llegó Moisés a tal punto de hablar cara a cara con Dios. Este extraordinario evento o suceso o esta extraordinaria relación ocurría vez tras vez, paradójicamente, en un lugar muy sencillo, muy simple, pero déjeme decirle, no ordinario. Porque podemos concluir que la presencia de Dios vuelve especial cualquier rincón en donde nos encontremos. Por eso en estos momentos nos gozamos de poder adorar, de poder clamar, de poder orar. Aunque los templos estén cerrados, poderlo hacer desde nuestros hogares. Porque lo que es ordinario, porque lo que es simple, por lo que es sencillo, se vuelve extraordinario, especial y valioso por la presencia que reposa de Dios en cada uno de nosotros. Permítame leerle el versículo 7 de Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 7. Para los que me siguen, estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así: Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda, Y lo que quiero captar de su atención en este momento, iglesia, es que si usted está allí con su Biblia, tanto en su celular o en su tablet, en su computador o en su libro, yo quiero que vaya conmigo un poco más atrás. Estamos en Éxodo capítulo 33. Vaya conmigo un poco más atrás. Usted puede notar en el capítulo 31 que hay unos títulos que dice llamamiento de Bezalel y Aholiab. Hay otros que dicen el aceite de la unción, el lavamanos, el dinero para la expiación. Vaya un poco más atrás. El altar del incienso, las ofrendas diarias, consagración de los sacerdotes, otras vestiduras sacerdotales, los pectorales, aceite para las lámparas, el atrio, el altar de los holocaustos. Capítulo 26 dice el tabernáculo. En el capítulo 25 encontramos el candelabro, la mesa, el arca del testimonio. ¿Qué quiero lograr con esto? Que nosotros podemos ver cómo Dios se encargó de una manera específica de instruir a Moisés para que construyera un santuario, para que construyera un tabernáculo de reunión para que los israelitas pudiesen tener la presencia de Dios en medio de ellos. Note conmigo en Éxodo capítulo 25, versículo 8, Éxodo 25, 8 y 9, lo que dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Y permítame hacer énfasis en el versículo 8. Y después me harán un santuario, ¿con qué propósito? Para que yo habite entre ustedes. Moisés tenía cada cosa, medidas materiales, colores, para poder realizar este santuario donde se iba a manifestar la presencia del Señor. Esto era lo oficial. Esto era lo establecido por Dios. Esto era lo que les iba a acompañar durante los 40 años en el peregrinaje en el desierto a los israelitas. Esto era lo que Dios había decidido. Había un modelo, tenían un modelo para poderlo construir y que lo más importante, la presencia de Dios permaneciera en medio de ellos.
Pero si vamos al capítulo 33 y retomamos el versículo 7, cuando dice que Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda de reunión con el Señor, cuando alguien quería consultar al Señor tenía que salir del campamento. Esta tienda de reunión no es la que capítulos anteriores Dios le da a Moisés para que construya. Era el momento en que todavía este tabernáculo donde iba a habitar la presencia del Señor no había sido construido. Y quiero que miremos las características de lo que establece fuera del campamento el profeta Moisés. Primero, este lugar era un lugar de consulta al Señor. Allí debían ir los israelitas si querían hablar con Dios. 2, no excluía a nadie. Allí podía asistir cualquier persona. 3, estaba fuera del campamento. Y lo cuarto, y es lo que quiero centrarme en este momento, cohesionar las ideas que hemos venido hablando, y es que esta tienda que estableció Moisés fuera del campamento era temporal. No era lo especificado por Dios, no era lo decretado por Dios, no era el resultado de un trabajo como veíamos de los capítulos anteriores, del capítulo 25 al capítulo 31, porque todavía no habían podido construirlo, sino que era un lugar especial, dedicado, exclusivo y único para poder ir y a poder hablar con Dios, consultar al Señor. Recuerde conmigo, este lugar era temporal. Y este pasaje que hoy vamos a leer en Éxodo capítulo 33, lo podemos ver como una parábola a nuestras circunstancias. Lo podemos entender como una parábola a nosotros como iglesia, que nos desea transmitir grandes y poderosas verdades de parte del cielo. Porque Dios, trayéndolo a colación a nosotros, Dios nos dejó ciertas instrucciones para que funcionemos como iglesia, pero las cuales han tenido que ser aplazadas pues por la coyuntura, por fuerza mayor. Quiero ponerles algunos ejemplos. Así como Dios le dijo a Moisés, construye el santuario de tal manera, con tantas medidas, vas a poner tales elementos, vas a usar tales materiales y lo vas a poner en tal lugar. Tales personas pueden recogerlo, tales personas pueden montarlo y tales personas solamente pueden usarlo. Pues a nosotros se nos ha dado unas instrucciones y es a lo que estamos acostumbrados, es a lo que ha sido establecido. Me hago entender. Primera, el Señor en Hebreos capítulo 10 nos dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso es una instrucción que nos da el Señor, no dejarnos de congregar, pero que en este momento no lo podemos hacer por obvias razones. Por el decreto, por las leyes, por el virus, por lo que sea, aunque debemos congregarnos, no lo podemos hacer. Otra de lo establecido por el Señor es, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Nosotros podemos enseñar la palabra, podemos predicar la palabra por medio de la internet, pero ciertamente no podemos bautizar por medio de la internet. Y no podemos tener en esos momentos justamente esta ordenanza del Señor acerca del bautismo. La palabra también nos ordena que lloremos con los que lloran. Y tristemente, démonos cuenta de la agudeza de la situación, que ni siquiera, no sé qué tan estricto está aquí en Colombia, pero ni siquiera en otros países se pueden celebrar servicios funerales. En este momento recuerdo que veía una nota especial
justamente aquí en Colombia, que se están ofreciendo todas las medidas virtuales para que las personas que están sufriendo por el deceso de algún familiar puedan, aunque sea, acompañarles de manera virtual en medio de los funerales, y solo la familia más cercana, la más íntima, y creo que no pueden llevar ni ancianos ni niños, pueden enterrar a sus muertos. Tampoco podemos cumplir esta palabra de llorar con los que lloran. No podemos celebrar los funerales. También la palabra nos exhorta en Hechos capítulo 2 a que tengamos coinonía, a que nos reunamos a orar, a que nos reunamos a alabar, a que nos reunamos a compartir el pan. No lo podemos hacer. La oración y la adoración en asamblea también es una ordenanza del Señor. Que juntos nos unamos, que levantemos nuestras manos, que cantemos, que proclamemos y que clamemos al Señor, es parte de lo establecido, de lo perdurable, de lo que estamos acostumbrados, pero no lo podemos realizar. Lo hemos tenido que dejar de hacer. Y permítame ser enfático. Moisés tenía un establecido por Dios igual que nosotros, el santuario, pero este no estaba listo. Era la razón de Moisés, ¿cierto?, parecida a la nuestra a nosotros. Hay algo que nos impedía, pero eso no significa que no podamos sentir y ver o estar con nuestro Señor todopoderoso. Por eso quiero exaltar que esta tienda de reunión que pone Moisés a las afueras del campamento era temporal. Así como nuestra situación anhelamos y esperamos que sea temporal. Y si esta situación no llega a ser tan temporal como deseamos, recordemos algo: no quedará piedra sobre piedra. El cielo y la tierra pasarán, porque esto es temporal, pero mis palabras permanecerán. Y cielo nuevo y tierra nueva nos esperan a los que creemos en Jesús. Lo eterno nos pertenece, porque el eterno murió y resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Lo que estamos padeciendo es temporal, iglesia, pero no podemos dejar de ver las bendiciones en medio de estas circunstancias temporales. Por eso he titulado la enseñanza de esta manera. Esta mañana nuestra predicación se llama La bendición de lo temporal. La bendición de lo temporal. Y como ya hemos hecho referencia un poco acerca de lo temporal, pues vamos a una segunda parte, y es que debemos mirar un poco acerca de la bendición. Y quiero que me siga con su lectura bíblica. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Versículo 9. Éxodo 33, versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en cuanto Moisés entraba en ella, disculpen, hago una pausa, recordemos que vamos a leer un poco acerca de la bendición que vivía Moisés y el pueblo en medio de esta tienda de reunión temporal. Vuelvo a empezar. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Versículo 10. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Saltemos al versículo 14, por favor. Versículo 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Ahora, versículo 17. Versículo 17. Está bien,
Haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. 18. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Mi rostro no lo verás. En esta mañana, acerca de la bendición de lo temporal, yo quiero animarle que siga conmigo este pequeño estudio bíblico basado en Éxodo capítulo 33 y que a lo largo de la semana usted pueda seguir masticándolo y leyéndolo, porque ciertamente a mí se me van a pasar, se van a escapar muchos detalles importantes por el tiempo, por los nervios, porque simplemente los obvié, porque el Señor sigue hablando a su vida de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su propósito. Entonces, iglesia, este es un pasaje que en la dirección que el Señor nos lo permite ver en esta mañana, sé que traerá grandes bendiciones a nuestras vidas. Y las 4 bendiciones que yo he querido plasmar en esta mañana se quedan cortas con todo lo que de pronto podemos seguir descubriendo en medio de este tiempo. Recordemos que estas circunstancias, que estos momentos que vivimos son temporales, pero en medio de ellos, Dios tiene una bendición para sus hijos. Tú eres parte de esos hijos. Yo soy parte de esos hijos. Y Dios tiene una bendición para nosotros. Y el primer punto que quiero desarrollar con ustedes en esta mañana, lo he llamado la bendición del llanto. La bendición del llanto. Lea conmigo, por favor, capítulo 33 de Éxodo, pero versículos 3 al 6. 3 al 6. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas, sus adornos. Para continuar en esta enseñanza, me es necesario contar la historia detrás de la historia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El Señor dijo, vayan, sigan, porque la tierra que fluye leche y miel es de ustedes, pero yo no los voy a acompañar. Dios dio una sentencia de abandono. Parte del juicio de Dios, iglesia, al pecado de la humanidad es el abandono de parte de Dios al ser humano. No podemos encontrar alivio alguno en conocer al Señor y saber que Él nos ha abandonado. Perdemos completa esperanza, perdemos todas nuestras fuerzas. Por eso el corazón de los israelitas, al escuchar estas palabras, desfallecieron. Como dice acá, estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas. ¿Y qué era lo que había sucedido? Por eso les decía que vamos a contar la historia detrás de la historia. Y esta la encontramos en Éxodo capítulo 32. En el versículo 1 al 4 nos cuenta lo que justamente debemos saber. Versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte,
¿Usted recuerda o conoce más o menos la historia de Moisés cuando el Señor lo llama al monte Sinaí porque le iba a entregar las tablas de la ley donde escribió con su propia mano los 10 mandamientos? Estamos en ese episodio. Moisés llevaba más de 40 días con Dios allá. Entonces, por eso dice acá el capítulo 32, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Versículo 2. Aarón le respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. ¡Qué blasfemia! ¡Qué caída tan dura! ¡Qué momento tan triste! En una oportunidad, y los que me siguen, los que me acompañan desde hace tiempo, una vez prediqué acerca del capítulo 32 de Éxodo y yo lo llamé el pasaje más triste de toda la Biblia. Y es el pasaje más triste de toda la Biblia porque Israel, al ver las plagas, al ver cómo estas plagas no tocaban su morada, al ver cómo el mar se abría en dos para protegerles del ejército egipcio, al ver cómo cuando tenían sed brotaba agua de la peña y cómo descendía maná todos los días para que pudiesen tener un alimento, cómo Dios les enviaba carne, cómo el Señor colocaba una columna de nube que les daba sombra en el día y una columna de fuego que les daba calor en las frías noches del desierto. Y estos sinvergüenzas fueran capaces de decir a un becerro de oro: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. No hay pasaje donde se demuestre más la decadencia, la terquedad, la dureza de corazón del hombre para con un Dios benevolente, amoroso, libertador, que lo ha entregado todo por ellos y que lo ha entregado todo por nosotros, pero que somos tan cortos de visión que por unos momentos, 40 días que estaban esperando a Moisés, ya habían cambiado hasta su forma de pensar. ¿Qué clase de relación tenían los israelitas con Dios? ¿Qué querían los israelitas de Dios? ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Qué clase de relación tienes tú con Dios? Que a veces caemos en la misma situación que los israelitas. Vemos la benevolencia de Jehová con nosotros todos los días. Vemos cómo nos ha cuidado. Si nos regresamos al pasado, podemos decir, ciertamente no era consciente en ese momento, pero Dios estaba conmigo, Dios me cuidaba, Dios me llamaba, Dios me amaba, y yo era terco y pecador. Porque no es una historia de Israel, es una historia que también nosotros nos volvemos cómplices, porque en muchas oportunidades hemos cambiado la deidad suprema por ídolos baratos que no sirven para nada. Este es el pasaje más triste de toda la Biblia, porque realmente demuestra un corazón desagradecido, negligente, terco y duro. Por eso los israelitas estaban llorando. Por eso los israelitas se quitaron sus aretes, sus joyas, sus adornos. Porque esos aretes, esas joyas, esos adornos fueron también pieza clave para pecar gravemente delante del Señor, como lo hicieron en esa oportunidad. Tenían que empezar a despojarse de aquellos que les recordaba, de vestirse de ceniza, de vestirse
de ponerse ceniza y silicio sobre sus cabezas para que pudieran entender y expresarle al Señor: Señor, hemos comprendido nuestro pecado y nuestro llanto es porque hemos comprendido de dónde hemos caído. Porque el Altísimo nos ha llevado en sus brazos, iglesia. Y nosotros en nuestro terco corazón seguimos pecando. ¿Por qué le he llamado al primer punto la bendición del llanto? Porque hay un llanto, hay unas lágrimas, hay una tristeza que proviene de Dios y produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento. Y este arrepentimiento lleva a la salvación. Lo explica 2 Corintios 7:10. Pablo se lo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 7, versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Quiénes son los que lloran en el capítulo 33? ¿Quiénes son los que lloran? Mire conmigo el capítulo 32, versículo 26, cuando Moisés baja y ve tal alboroto y desorden porque la gente estaba cantándole a un becerro después de ver a un Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto. Versículo 26, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se unieron a él todos los levitas. Moisés bajó, vio al pueblo desenfrenado y lo primero que dijo fue: ¿quién está de parte del Señor? Que se venga para acá. Y esos que se vinieron de parte de Moisés, que estaban con el Señor, empuñaron espada y formaron una especie de ejército, y a todos los que estaban en un frenesí y a todos aquellos que habían pecado gravemente delante del Señor, dice el versículo 28, y los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. El campamento sufre una de sus primeras grandes muertes. 3,000 hombres mal contados mueren a mano de el pecado de la idolatría. Trae juicio el pecado a nuestras vidas y mueren 3,000 personas. 3,000 personas mueren por el pecado del pueblo. No contentos con esto, dice el versículo 35, fue así como del capítulo 32, fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor hirió al pueblo, lanzando una plaga sobre el pueblo. Y nosotros estamos en tiempos de plagas, y nosotros estamos en tiempos de muerte, porque ciertamente esto es un tiempo de juicio de parte de Dios a las naciones, pero también es un tiempo de disciplina de parte de Dios para su iglesia. También es un llamado de atención para nosotros, porque como iglesia hemos permitido ser livianos con respecto a nuestra relación con el Señor. Y hoy se debe levantar un pueblo que entiende su pecado, que le duele, que se desprende de todo aquello que se lo recuerda, ora al Señor y llora, un llanto que produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento que produce salvación. Dios está llamando a los perdidos y Dios los está confrontando, y un corazón dócil y un corazón entendido lo único que puede hacer es rasgarse sus vestiduras y decirle: Señor, perdóname. Perdóname. ¿Quiénes son los que lloran en Éxodo capítulo 33? Los sobrevivientes. Los que sobrevivieron al juicio de la espada y los que sobrevivieron al juicio de la plaga por su pecado. Tú y yo en este momento somos sobrevivientes y tenemos que estar a cuentas cortas con el Señor.
No podemos decir 40 días está tardando Moisés y desenfrenarnos. Es en este momento donde debemos entender que hay una bendición en cada uno de nuestros ojos. Nuestras lágrimas pueden ser representación o señal de que tenemos un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. La segunda bendición que puedo contemplar en esta mañana, en el pasaje de Éxodo capítulo 33, lo notamos desde el versículo 7, por favor. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. Y quiero que por favor note conmigo la frase "y la armó a cierta distancia". Justamente el segundo punto lo he catalogado como la bendición de la distancia. La bendición de la distancia. Y estos tiempos que estamos viviendo de coronavirus son tiempos de distancia. Nos han dicho, por favor, estemos a 2 metros el uno del otro. No salgamos de nuestras casas, no visitemos a nuestros familiares, no hagamos reuniones. La distancia es un término que en estos tiempos se ha puesto de moda. Y yo quiero tomar el ejemplo de Moisés, porque Moisés lo que hizo, ¿sabe qué hizo Moisés a la distancia? Armó una tienda de reunión con el Señor. Con el Señor. Y paradójicamente, cuando se nos pide en estos momentos que nos distanciemos los unos de los otros, la palabra nos invita que de la misma manera que nos distanciamos de los otros, nos acerquemos a Dios. Que si la distancia del otro sea de beneficio para nosotros a nivel de salud, el acercarnos a Dios sea de beneficio a nuestra parte espiritual. ¿Por qué podemos notar en esta mañana la bendición de la distancia? Porque fue allí, en lo apartado, en lo fuera del campamento, en lo que estaba allí a lo lejos, donde Dios descendía con su nube, esa nube que acompañaba el campamento y que por el pecado se había retirado. Esa misma nube había vuelto, pero solamente en ese lugar donde Moisés había decidido armar la tienda de reunión con el Señor. Es el momento, iglesia, si no lo has hecho, de que armes tu propia tienda de reunión con Dios. La palabra nos enseña que si nosotros salimos al encuentro con Dios, Él vendrá misericordiosamente a encontrarse con nosotros. En medio de estos tiempos de distancia, en medio de estos tiempos en que no salimos, en medio de estos tiempos en que la iglesia está cerrada, hagamos de nuestra habitación, hagamos de nuestro cuarto, hagamos de un tiempo del día, hagamos de nuestra casa un lugar de reunión con nuestro Señor Jesucristo. No puedo dejar de recordar lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y no hay mayor recompensa saber que tú en este momento tienes la bendición de la distancia para acercarte más y más al Señor. Es importante, muy importante, que notemos la actitud del pueblo en contraparte a la actitud de Moisés. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces dice que Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento.
la llamó la tienda de reunión del Señor, y la hizo para cuando alguien quisiera consultar al Señor, saliera del campamento y fuera allí. Pero dice la palabra que siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie en la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. Y versículo 10. Y cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. La actitud, la tienda de reunión, discúlpenme, jamás se nos dice que solamente fuese de uso exclusivo para Moisés. Dice justamente que era para cuando cualquiera quisiera consultar al Señor fuera. Pero pienso que también con un propósito específico, pero se nos relata que el único que iba era Moisés. Y el único que estaba disfrutando de la nube gloriosa del Señor era Moisés. Mientras que los israelitas, en primer lugar, se paraban frente a sus carpas y veían a Moisés pasar, ¿cierto? Y cuando Moisés entraba, ellos, dice el versículo 8, que se quedaban con la mirada puesta en la tienda de reunión. Y el versículo 10 dice que cuando descendía la nube, los israelitas adoraban al Señor. Y yo no puedo dejar de pensar en dos actitudes, que miraban y adoraban, pero a lo lejos. Miraban y adoraban a lo lejos. Y esto es claro en la situación de mucha parte de la iglesia, que si ciertamente están viendo a sus pastores, están viendo a sus líderes, están viendo a sus ministros, aquellas personas que se preocupan por su vida espiritual, entrando a la tienda de reunión, ellos se quedan frente a su carpa mirándolos. Y si ven algo maravilloso, o si la persona dice oren o acompáñenme, solo hasta ese momento adoran. La iglesia está cometiendo un grave pecado y es seguir siendo una iglesia espectadora. Espectadora. Dice aquí el versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. La amistad de Dios no es exclusiva para algunos, sino que el Señor dice justamente en su palabra que ya no somos llamados siervos, sino que somos llamados amigos, porque lo que del Padre había, nosotros lo conocemos. ¿Cómo es posible que la tienda de la reunión tenga las puertas abiertas para todos y las personas se queden adorando desde lo lejos como espectadores, cuando la invitación está a que entremos, a que cada uno vaya a su propia tienda de reunión y se acerque a Dios? Yo te invito a que no sigas siendo más un espectador. ¿Quién es el espectador de hoy en día que cree o que sana conciencia creyendo que ha cumplido con Dios o que ha alimentado su espíritu solamente escuchando este Facebook Live o cualquier otra predicación? El Señor está llamando a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no desde la distancia, no por un impulso. El Señor nos está llamando a que nos distanciemos de todo lo que nos distrae, que nos distanciemos de todo lo que nos contamina, que nos distanciemos de todo lo que nos indispone y nos acerquemos y busquemos ese lugar secreto con el Señor, porque la distancia que estamos viviendo en estos momentos es de gran bendición. Mientras que nos distanciamos de los hombres, nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios. Yo te invito una vez más, mi amado hermano, a que crezcas en este tiempo, a que conozcas del Señor, a que vivas poderosamente su presencia, a que te levantes como sacerdote en tu casa, a que lleves a los tuyos a adorar también al Señor, que haya un tiempo para todo,
pero que haya un tiempo especial para buscar la presencia del Señor como familia, de manera individual. Que el Señor nos siga apoyando y amparando en medio de estos momentos, que no perdamos el tiempo. He visto en las redes sociales, es inevitable, cómo muchas personas se preocupan por aprovechar la cuarentena, de leerse un libro o de ver películas o de hacer ejercicio o de aprender algo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos no se preocupan porque su relación con Dios se vuelva más estrecha, se vuelva más cercana. Es el tiempo, es la oportunidad, no la desperdicies. Amén. Gloria al Señor. El tercer punto en esta mañana acerca de la bendición de lo temporal, porque eso es temporal, pero trae bendiciones para nuestras vidas. Es la bendición justamente de la presencia, la bendición de la presencia. Dice el versículo 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de esto, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. ¿Cuál es la bendición de la presencia en este momento? Y déjeme citar lo que dice Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Busquen al Señor mientras se deje encontrar y llámenlo mientras esté cercano. Y justamente este momento es el mejor de todos. El que Moisés hablara cara a cara con Dios no era un deseo exclusivo de Moisés. Porque si Moisés hablaba cara a cara con Dios, esto nos dice que también era el deseo de Dios estar allí con Moisés justamente en esta situación, hablando como amigos. Esto debe animar nuestro corazón porque no solamente es un deseo que nace de nosotros, sino que es justamente también un deseo que está en el corazón del Padre. Él quiere establecer una relación de amistad con cada uno de nosotros. Mientras que el pueblo se privaba de esta manifestación por quedarse a lo lejos y adorar a lo lejos, Moisés intimaba con el Señor. Había una gran confianza con Dios. Yo no sé cómo tú ves a Dios, yo no sé cómo ves tú a Jesús, pero Jesús es un Dios cercano, iglesia. Es un Dios que genera confianza. Es un Dios que viene ante nosotros y que nos quiere abrazar, que nos permite comer de su plato, que nos permite besarlo. Ese es Dios para nosotros. Si las otras religiones ven a sus dioses lejanos, pobres de ellos, desdichados son, pero nuestro Dios es un Dios cercano, porque dice que estando en el cielo no se aferró a ellos, sino que se rebajó voluntariamente para estar como nosotros y con nosotros. Cara a cara ciertamente es una expresión de confianza, porque vemos en el versículo 20 que Dios le aclara a Moisés: debo aclararte que no podrás ver mi rostro. No estamos hablando de una forma física. Moisés no conocía cómo era la apariencia de Dios, sino que era tal la confianza que Moisés escuchaba a Dios y hablaba con Dios como dos amigos en confianza pueden hablar. Pero si uno se privan de esta realidad, yo quiero en esta mañana manifestarte que nosotros no estamos privados de ella. ¿Cuántos quieren hablar con Dios cara a cara? ¿Cuántos quieren intimar cada día más en su relación con Dios? ¿Cuántos quieren tener la bendición de la presencia del Señor en medio de estos tiempos temporales? Discúlpenme si hay alguna redundancia en esta temporalidad. ¿Cuántos desean tener la presencia del Señor como una de sus más grandes bendiciones? Dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor.
Esto lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y no obstante, también dice Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos son los que van a poder ver a Dios. Ver a Dios. Si tú quieres ver cara a cara con el Señor, si te quieres ver cara a cara con Dios, si tú quieres intimar en tu relación con Dios, recuerda que el que nos llama a tener una relación de amistad es santo, y por ende nosotros debemos ser santos, santos. Y la santidad proviene justamente de la gracia reveladora del Señor, que por su amor nos permite desechar todo aquello que nos aparta de Dios y vivir conforme a lo que dice sus escrituras, y desear y anhelar y amar mucho más el agradarle a Él que a nosotros mismos. No podemos tener una estrecha relación con Dios si seguimos teniendo una estrecha relación con nuestro pecado. Ten presente siempre que el pecado que albergamos en nuestras vidas será un obstáculo permanente para intimar en nuestra relación con Cristo. No sé si en esta transmisión en algunos momentos mi voz se ha ido o ha trastabillado en el sentido de que la conexión se ha caído pero ha vuelto rápidamente. No lo sé. No lo sé, pero si ha sido así, lo utilizo como ejemplo, porque es algo que el pecado hace en nosotros. Nos permite tener una voz trastabillada de Dios, una poca o menor comprensión de lo que Dios tiene para nosotros, porque la conexión está siendo interrumpida por un pecado que no hemos podido o que no hemos querido soltar. Cuando tenemos todo de nuestro lado para que podamos entender que en este tiempo el Señor nos llama a que seamos santos porque Él es santo. ¿Quién ha visto el rostro de Dios si Moisés no lo pudo hacer? Los discípulos pudieron tener esta grandiosa experiencia. Felipe le dijo a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue mirarlo a los ojos y decirle: Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y aún no lo han visto, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pablo se encarga fielmente en explicar en Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Jesús es la imagen invisible del Dios viviente. Jesús es la imagen invisible del Dios viviente. Y el que ha visto a Jesús y el que comparte con Jesús, ha visto y comparte con el Padre, porque el Padre y Jesús son uno. Si ciertamente el pueblo tenía una nube, si ciertamente Moisés escuchaba una voz o veía la representación de Dios en varias teofanías, nosotros tenemos la imagen más clara del Señor, la revelación perfecta de Dios por medio de Jesucristo, su único Hijo. Nosotros tenemos un llamado a tener una amistad con Dios. Se nos ha revelado la presencia de Dios. No tenemos una voz, no tenemos una zarza ardiente, no tenemos una nube. Tenemos al mismo Jesús. La imagen perfecta del Todopoderoso se nos ha sido revelada. Juan, yo lo invito a que lea el Evangelio de Juan. Y Juan dice: y cuando lo vimos, vimos su gloria, vimos su esplendor. Y yo no puedo dejar de obviar lo que dice Hebreos capítulo 11, que Moisés se mantuvo firme en el desierto mirando al invisible. Moisés caminó 40 años en el desierto fortalecido, mirando al invisible. Si en alguien tenemos que poner nuestros ojos es en Cristo, iglesia, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y en medio del proceso de comenzar y de finalizar nuestra fe está el proceso de fortalecerla. Y si en estos tiempos ha escaseado, si en estos tiempos ha mermado, allí está el Señor para que le miremos y para que entendamos que Él es el que nos fortalece en estos días. En la palabra de manera especial habla de dos hombres que fueron llamados amigos de Dios.
Abraham y Moisés. Abraham y Moisés de manera especial fueron llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Y si hacemos un paralelo entre estos dos personajes, podemos encontrar ciertas características que deben alimentar también nuestra relación con Cristo. En primer lugar, juntos eran dos hombres de fe. Dos hombres que se enfrentaron a lo incierto simplemente por fe, porque creyeron en Dios. Aunque no veían, aunque no sabían, aunque desconocían, creyeron en Dios. Fueron dos hombres de fe. En una segunda característica, esta fe les llevó a ser dos hombres de obediencia. Dos hombres que se enfrentaron a cosas desconocidas, pero que por su fe fueron obedientes y con esto agradaron al Señor. Dos hombres de peregrinaje. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela, y Moisés tuvo que salir desde bebé de su pueblo, luego tuvo que salir de Egipto, luego tuvo que salir de Madián, luego tuvo que volver a salir de Egipto y peregrinar 40 años en el desierto. Ambos también compartían esta estrategia del Señor, este viaje con el Señor. Y eran, de una manera especial, dos hombres de intercesión. La amistad que Dios tenía con ellos era una amistad porque ellos eran hombres que intercedían por su pueblo. ¿Recuerdan la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Un pueblo que fue destruido con bolas de fuego, como lo enseña el Génesis. Pues fueron dos ciudades que no se quedaron sin un intercesor. Abraham iba ante la presencia del Señor y le decía: Señor, pero ¿y si hay 50 justos, vas a destruir la ciudad? Y Dios le decía: listo, Abraham, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Y así sucesivamente, hasta que Abraham dijo: Señor, ¿y si hay 10? ¿Y si hay 10 vas a destruirla? Y Dios le decía: no la voy a destruir por amor a esos 10. Abraham se puso entre Sodoma y Gomorra y Dios, y fue un intercesor y aprovechó su amistad con Dios para interceder por la salvación de ese pueblo. ¿Usted cree que nosotros no necesitamos en esta mañana, en estos momentos también, una salvación oportuna de parte del cielo para nuestras vidas, para nuestra nación? Moisés, en varias oportunidades, no en una ni en dos, sino en varias oportunidades, tuvo que ponerse entre la ira de Dios y el pecado del pueblo y decirle: Dios, perdónanos. Perdónanos. Una vez más, perdónanos. Mira lo que dice el versículo. Está en el capítulo 32, Éxodo 32. Versículo 31. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Moisés puso su propio pellejo por el pueblo. Aprovechó la amistad que tenía con Dios y también algo que tenían en común con Dios, que amaban al pueblo de Israel, para interceder. Y ese es un tiempo, iglesia, donde debemos interceder. Debemos interceder por nuestras familias, debemos interceder por nuestros gobernantes, debemos interceder por nuestras iglesias, debemos interceder por nuestra nación. ¿Cómo es posible que tú tienes la palabra de Dios escrita en tu mente y marcada en tu corazón y no estés intercediendo diariamente? La oración de muchos ha aumentado, pero la oración de otros ha mermado. Y nosotros debemos entender que debemos ser hombres y mujeres de intercesión. Dios había decidido sobre el pueblo: ya no voy más con ustedes, ya no les acompaño más, porque son un pueblo tan terco que en medio del camino los voy a venir destruyendo por su desobediencia. Pero mire lo que dice el versículo 12. Moisés le dijo al Señor, estoy en Éxodo 33, 12.
Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré en verdad si cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y mire lo que dice el versículo 13. Perdón, el versículo 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. No sé si lo notó, pero Moisés le hizo dos preguntas a Dios en medio de este discurso. La primera pregunta fue: ¿quién estará conmigo? Y la segunda es: ¿qué quieres tú que yo haga? La primera respuesta a la primera pregunta de ¿quién estará conmigo? Es su presencia. Yo iré contigo. Y la segunda pregunta, es ¿qué quieres que haga? Y la respuesta es: y te daré descanso. Yo no los dejaré solos, le dijo Jesús a sus discípulos cuando se estaba despidiendo de ellos. Yo me iré, pero enviaré a otro consolador para que esté con ustedes todos los días de sus vidas. Iglesia, entendamos este paralelo que vemos en Éxodo 33 con nuestras vidas. Dios prometió su misma presencia a Moisés. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo. El Señor le dijo a Moisés: yo iré contigo, no te preocupes, y en lo que tienes que hacer, yo te daré descanso. Este es un tiempo en el cual quiero resaltar la palabra descanso para los corazones que confían en el Señor, porque los atribulados, porque los angustiados, porque los preocupados no han podido descansar. ¿Acaso te pregunto, ya se mejoró la economía por tu preocupación? ¿Ya se sanaron los enfermos por tu angustia? ¿Ya cambió toda la situación por tu corazón atribulado? No ha sucedido nada porque el preocuparnos, el angustiarnos, el afligirnos no soluciona la situación. Más bien, haz que vibre en tu corazón, haz que resuene en tu mente las palabras que Moisés le dijo a Moisés, que Dios le dijo a Moisés: yo iré contigo y en medio de lo que tengas que hacer, yo te daré descanso. Tendrás que hacerlo, pero mi paz te va a acompañar. Dígame si eso no es una bendición para nosotros. Por eso es la bendición de la presencia del Señor. El que va a su propia tienda de reunión va a poder vivir la presencia de Dios que acompaña, la presencia de Dios que habla, la presencia de Dios que da descanso, la presencia de Dios que siempre, siempre va a estar con nosotros en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Y en cuarto punto, y finalizando esta enseñanza, iglesia, he titulado este cuarto punto como la bendición de lo profundo. La bendición de lo profundo. Éxodo 33 nos permite ver la bendición de lo temporal. ¿Qué tiene Dios para bendecirnos en medio de estas circunstancias temporales? Primero, la bendición del llanto. Un pueblo llamado a arrepentirse de sus pecados. Segundo, la bendición de la distancia. Un pueblo que está llamado a distanciarse de justamente de lo que lo distrae, de lo que lo corrompe, de lo que lo contamina, de lo que lo indispone, y para que haya un acercamiento con Dios. En tercer lugar, estas circunstancias temporales tienen para nosotros la bendición de la presencia del Señor, una bendición que nos acompaña, una presencia que nos acompaña y una presencia que nos da descanso en medio de estos tiempos, porque es que el Todopoderoso está con nosotros. Yo quiero que usted vea, por favor, que el Todopoderoso está con usted.
Dios no defrauda a todos aquellos en los que en Él confían. Dios no nos defrauda. Y en cuarto punto, lo he llamado la bendición de lo profundo, porque es que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con su mejor amigo, como uno habla con su mejor amigo. Descendía la Chequiná, la gloria del Señor descendía. Pero Moisés nos relata que quería más del Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, yo quiero más del Señor? No me quiero quedar estancado en lo que he visto, no me quiero quedar estancado en lo que conozco, sino que yo quiero trascender en mi relación, en mi intimidad con el Señor. Hay personas que creen que este mensaje no es para ustedes. Si tú has pensado que este mensaje no es para ti, justamente es a ti, a la persona que quiero hablarle en esta mañana. No importa a qué te dedicas, no importa la edad que tengas, no importa si otros te han despreciado, Dios no lo hará. Porque justamente Dios toma de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. El Señor se ha encargado de avergonzar a los ricos con los pobres, de avergonzar a los soberbios con los humildes, de exaltarlos. Por eso también este llamado es para ti. Esta semana veía los principios de la película La Cabaña. Yo dije, ay, voy a ver La Cabaña, pero como ya la había visto, entonces la verdad no la terminé de ver, porque como ya sabía todo lo que pasaba, bajó mi interés por la película. Pero pienso que fue parte de la providencia de Dios el escuchar los primeros minutos de la película, porque una frase que memoricé y que no sabía que iba a ser usada esta mañana. Esta película dice en sus primeros minutos lo siguiente: hay personas que tienen con Dios una amplia relación, pero la de otros es profunda. Hay unos que tienen con Dios una amplia relación, pero hay otros que tienen con Dios justamente una profunda. Y dice el versículo 18 de Éxodo 33: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Déjame verte en todo tu esplendor, dice la Reina Valera, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés, entonces, ¿qué era lo que estabas viviendo con Dios durante los tiempos pasados? Moisés quería más del Señor porque el Señor es infinito, iglesia. El Señor es infinito. Y aunque Cristo se ha revelado a nosotros en sobremanera, podemos seguir sumergiéndonos en la presencia del Señor. El mar es amplio, pero también es profundo. Muchos queremos abarcar mucho de Dios, pero tan solo chapotear en medio de ella. Lo que Dios busca son corazones que se profundicen en su presencia, que nos adentremos en Él. Y que si ya experimentamos una relación con Dios, que la fortalezcamos y que le digamos al Señor, Señor, déjame conocerte en todo tu esplendor. Juan, capítulo 1, versículo 14, nos enseña que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 del mismo capítulo 1 de Juan dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, ni siquiera Moisés. Ya leímos al principio que él quería ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo: no vas a ver mi rostro, vas a hacerte en una roca y yo voy a pasar y vas a poder ver mis espaldas, pero no mi rostro. Dice el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La revelación del Padre está con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Si Moisés no lo pudo ver, nosotros sí.
Los discípulos sí pudieron verlo por medio del Señor Jesús. Cuando Moisés le dice, Señor, déjame verte en todo tu esplendor, yo decía, pero caramba, Moisés, ya tenías una muy buena relación con Dios. Venía a mi mente ciertamente que, aunque tenía una relación muy estrecha, todavía existía un velo que no permitía que Moisés disfrutara de la plenitud del Padre. Pero nosotros en Jesús podemos disfrutar de esa plenitud. El velo, todo velo ha sido rasgado. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nosotros, yo quiero que entendamos que tenemos todo a nuestro favor, que no necesitamos de una iglesia abierta, porque nosotros somos la iglesia. Y cualquier rincón donde haya un corazón dispuesto y anhelante de la presencia de Dios se convierte especial porque la presencia de Dios descenderá en ese lugar. Sí, es importante reunirnos y congregarnos y esperamos hacerlo, no digo prontamente, sino en el tiempo oportuno, en el tiempo oportuno. Pero mientras que a Moisés se les dijo, no verás mi rostro, a nosotros se nos dijo, lo han visto por medio de Jesús. Mientras que a Moisés se les entregó las espaldas de Dios, a nosotros se nos entregó su cuerpo completo, Jesucristo mismo hecho carne. Mientras que a Moisés se les entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dice Juan 1:14, que a nosotros se nos entregó la gracia y la verdad. Y yo no puedo dejar de desconocer estas grandes verdades espirituales para nosotros, porque nosotros estamos viendo una historia del Antiguo Testamento que nos sirve de parábola para nuestra situación actual. Moisés, todas las bendiciones que vivió, la del arrepentimiento del pueblo, la de la distancia, la de la presencia y la de la profundidad, porque a pesar de todo, la relación de Moisés con Dios se profundizó a petición de Moisés. Esas mismas bendiciones están con nosotros, pero no son sombras, sino son de manera completa. Moisés disfrutó partes de ella. Ahora el Señor decidió dárnoslo todo a nosotros. Por su gracia y por su verdad, por medio de su Hijo Jesucristo podemos conocer la gloria, la plenitud de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Iglesia, lo que estamos viviendo es temporal, pero esto que es temporal trae grandes bendiciones a nuestras vidas. No dejes que éstas dejen de alcanzarte. Busca al Señor, haz una tienda de reunión, aprovecha la distancia para acercarte al Señor, anhela su presencia, profundiza su amistad con Él y juntos sigamos creciendo en medio de este tiempo de cuarentena para estar cada día más seguros y entendidos en las manos de nuestro buen Dios y Padre eterno celestial. Oremos en esta mañana para finalizar. Padre, yo quiero darte gracias. Infinitas gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, quiero orar junto con mis hermanos que en este momento también inclinan su rostro y cierran sus ojos, mi Señor Dios. Padre, hoy yo te suplico, Espíritu de Dios, que seas tú obrando en sobremanera. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, realmente hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestro corazón. Padre, que hoy se entone una canción desde lo más profundo de nuestro ser delante de tu presencia y que juntos clamemos, mi buen Dios, para que estas bendiciones de estas circunstancias temporales, Padre, lleguen a nuestras vidas.
Oro por una iglesia con una mayor intimidad, por una iglesia intercesora, por una iglesia confiada, por una iglesia que descansa. Oro por una iglesia, Señor celestial, que convierte sus preocupaciones y sus angustias en oraciones en el poderoso nombre de Jesús. Ministra esta verdad a cada corazón, ministra esta verdad a cada vida, ministra esta verdad a cada circunstancia, Espíritu Santo. Yo quiero darte toda la gloria y toda la honra, mi Señor, y quiero unirme contigo, iglesia, en esta mañana, a que levantes tus manos, a que levantes tus manos y que le digamos juntos al Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cantemos juntos. Cuán grande es Él. Que salga Él tu corazón. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, Señor. Gracias porque tu grandeza suprime toda pequeñez de nosotros. Padre, tu grandeza suprime aún lo microscópico. Tu grandeza, Señor Dios, inalterable, Padre, desciende sobre nuestras vidas, disipando todo temor, disipando todo engaño, disipando toda mentira, toda falta de fe y toda falta de confianza, Espíritu Santo. Señor, hoy yo clamo ante tu presencia para que esta palabra no quede en oídos sordos o en corazones desobedientes, sino, Señor, permítenos realmente levantar en medio de nuestras casas tiendas para consultarte, para reunirnos contigo, Señor Dios. Tú has prometido tu presencia, tú has prometido que tú estarás con nosotros, amado Señor Dios. Padre, no permitas que nos dejemos cansar o que nos dejemos cegar por nuestro pecado, Espíritu de Dios, sino que juntos peleemos la buena batalla de la fe. Iglesia, reconfórtate en el Señor, espera en el Señor, porque los que esperamos en el Señor jamás seremos defraudados. Por eso te invito a que esta semana sigamos cantando frente a toda adversidad. Cuán grande es Él.